Muy buenos días, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Padre amado celestial, Jehová de los ejércitos es su nombre. Vamos a pedir su bendición, porque el día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada de los hijos. Vamos a meditar en Deuteronomio. Es un pasaje muy bonito y bastante conocido, pero que bien vamos a poder repetirlo. Y vamos a decirlo así, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos has dejado, Señor, esta riqueza maravillosa que nos guía, que nos fortalece y que nos mantiene, Señor, y aviva la fe. Queremos, Señor, que tú seas hablando a nuestra necesidad, sé propicio, Señor, en esta mañana a través de tu Santo Espíritu, a esa necesidad prioritaria que se hace en este tiempo, Señor, tan vital. Reclamamos a nuestros hijos para ti, Señor, queremos que nos des sabiduría para poder criarlos bajo la luz de tu palabra, para cumplir, como tú dices, que los guiemos de día y de noche, que repitamos tu palabra a ellos andando por el camino. Ayúdanos, Señor. Algunos somos ya abuelos, pero igual, Padre, tenemos una responsabilidad de orar también por ellos. Danos, Señor, ese cuidado que tú nos encareces, Señor, por los niños, por los más pequeños, porque luego se hacen también adolescentes y luego vienen a ser adultos, pero muchos de ellos en el transcurso son maltratados, porque no necesariamente por una mala crianza, no necesariamente porque han tenido padres que no los han educado bien, sino porque el sistema que hoy se presenta es totalmente adverso a tu palabra, Señor. Por eso te rogamos, te suplicamos que nos guíes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí en mi país las estadísticas que les voy a leer es el 50%, por ejemplo, acá en Perú, de los casos atendidos por violencia de menores de 18 años fueron por violencia física y sexual. Y no es raro esto tampoco, porque al prender solamente la televisión y entrar en las redes sociales, nos encontramos con este tipo de tragedias, noticias de violencia familiar, sexual, niños y niñas, adolescentes, si tomamos en cuenta que no todos los casos muchas veces se denuncian o salen a la luz, debido a que muchos se quedan callados, ¿no? Porque la misma violencia es entre los mismos familiares, ¿no? No viene muchas veces de afuera, sino de adentro. Este es un caso muy profundo que no lo vamos a tratar hoy día, solamente es someramente para que podamos ver por qué está creciendo cada vez más la violencia. Ojo que estas estadísticas no son del 2021. Estas estadísticas son del 2019. Así que imagínense ahorita cómo será. En el día a día vemos pues que muchas veces nosotros buscamos buscar que criar a nuestros hijos de la mejor manera, ¿no? Y muchas opiniones hay al respecto de cómo hacerlo, ¿no? Cómo criarlos. Hay diferentes opiniones profesionales, nos dan tips, nos aportan técnicas, herramientas que nos pueden ayudar en la forma de cómo formar carácter del niño, de los hijos, ¿no? Nos pueden dar una cierta ayuda. Como padres estamos siempre buscando, ¿no? Cómo hacer mejor a nuestros hijos en aras de buscar el bienestar de la formación de ellos, ¿no? Ahora, esto no es malo. Por supuesto que no es malo buscar ayuda, recursos, herramientas para poder hacer un mejor trabajo como padres. Pero, ¿qué dice la Escritura? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dice lo que hemos leído al principio. Y verdaderamente nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces vamos a la iglesia, oramos, y porque hacemos una vida de religiosidad.
pero no hay una vivencia verdaderamente de la palabra. Yo me atrevería a decir que los que verdaderamente viven la palabra, creo que con los dedos de una mano podemos contarlo. Sí, aunque parezca un poco exagerado, yo diría que con los dedos de una mano son hogares en los cuales verdaderamente hablan de que está Cristo ahí. Entonces, la responsabilidad que tenemos es de todos, no solamente de los padres jóvenes, sino más bien de los adultos. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido y podemos aconsejar a nuestros hijos, ¿no? Y es bíblico todo esto. Ahora, tampoco podemos meternos, ¿no? Oye, no trates así a mi nieto, a mi nieta. Tampoco no estoy diciendo eso. Pero, por ejemplo, una de las herramientas que tenemos que es poderosa es la oración. La oración es un arma muy poderosa para poder ayudar a nuestros hijos sin tener que de repente interferir en la educación que ellos le están dando. Nosotros muchas veces vamos a ver que nuestros hijos están educando mal a nuestros nietos. Vamos a hablar así ya de abuelos, en el caso de los abuelos. Pero no podemos tampoco dejarlos mal delante de sus hijos. No podemos quitarles, en otras palabras, la autoridad. Pero sí de repente tener conversaciones en privado, con mucho amor, y orar, porque estamos atravesando por un tiempo tan difícil en donde los chicos están creciendo totalmente confundidos. Y ahí se puede aplicar cuando se dice llegará el tiempo donde a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. El libro, por ejemplo, de Proverbios es un libro en que aparece siempre repetidamente cómo instruir a los hijos a través de la enseñanza y el ejemplo. Hemos visto que hay Proverbios 1, Proverbios 2, hijo mío, atiende la voz de tu madre, no desprecies la bendición de tu padre, porque adorno de gracias hará tu cuello. Y casi en todo el tema de Proverbios es la enseñanza a los jóvenes, a la familia, ¿verdad? Porque si uno forma un buen hijo, un buen joven, va a ser un buen padre de familia también. Y bueno, pues la mejor enseñanza es poder andar como la palabra nos dice, es decir, cumplir en nosotros que la palabra se haga carne en nuestras vidas y que por nuestro caminar, por nuestra forma de vivir, nuestros hijos puedan imitarla. Porque si yo y mi esposo voy a la iglesia y al regresar estamos peleando, los hijos no van a creer en eso. No van a creer en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no lo viven. Mi papá paran peleando, mi mamá para peleando, paran discutiendo. Pero en la iglesia sí se ríen, están bien con los hermanos, se saludan. Entonces, ¿qué es eso? Están creando verdaderamente hijos turbados, confundidos. Timoteo, por ejemplo, dice la Biblia que fue instruido en las Escrituras desde su infancia, según el mandamiento de Dios y de las costumbres judías, desde la niñez, que dice la palabra que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esto lo encontramos en 2 de Timoteo 3:15. También recordamos lo que dijo Pablo. Pablo le dice, le habla de la necesidad de la continuidad en forma en que instruimos y disciplinamos a nuestros hijos, porque dice, me acuerdo de la fe sincera que tienes, primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que también tú la tienes. 2 de Timoteo 1:5. Entonces, como padres no podemos trasladar la responsabilidad a nuestros hijos, dejando que ellos decidan si quieren ir a la iglesia o no, si quieren servir a Cristo o no, si quieren ser imagen. Es decir, nosotros tenemos que hablarles con nuestra conducta. Nosotros no podemos, un día sí hacemos devocional y después nos olvidamos 15 días, un mes, y nos olvidamos de hacer los devocionales con nuestros hijos, con nuestro esposo. Entonces ellos se confunden, no hay un orden.
no hay una consecuencia, no hay, digamos, una vida de oración, una vida de obediencia a Dios en los padres. Entonces, cada vez que tú le hables a tu hijo con la palabra, cuando está de repente saliéndose se está comportando mal, vamos a decir, él ya no te va a hacer caso, porque dice, pero si tú lees la Biblia cuando viene el pastor o cuando viene un hermano, pero después ni la lees. Claro, de repente no se lo dirá al papá, pero lo piensa. Entonces no tiene confianza en ese Dios que su papá y su mamá predican. Entonces, para que nuestros hijos puedan ser salvos, verdaderamente alcanzar la salvación, ellos tienen que ver en nosotros, los padres, la imagen de Cristo. La imagen de Cristo. No solamente hablar, sino actuar en fe. Y como resultado, es muy probable que estos chicos puedan obtener la salvación y no que lleguen a la etapa de la escuela o a la etapa muchos llegan a la escuela y ya también ya se apartan a la secundaria. Y en la universidad, si te vi, no me acuerdo quién es Dios, no quiere saber nada de la Biblia. Esto se ve mucho. ¿Y por qué? Porque también la iglesia vamos a decir que somos todos, ¿no? Pero las organizaciones han permitido, hace más o menos cuestión de, vamos a hablar de 40, 50 años, la iglesia comenzó a aplicar la psicología y de ahí viene la caída. O sea, se comenzó a infiltrar sutilmente el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque las estadísticas lo hablan, ¿no? La mayoría de los pastores, inclusive hay un pastor que tiene una hija que es cantante, creo que es Katy Perry, me parece que es, pueden buscarla ustedes en el YouTube, y esta chica ha sido criada en cuna cristiana y el papá es un siervo de Dios, es un hombre de Dios reconocido. Sin embargo, esta chica tiene problemas de identidad. Y como este problema yo le puedo presentar un montón, que los conozco mucho más de cerca. Pero entonces, ¿en qué radica? En que se ha equivocado la iglesia ha permitido, vamos a hablar de organización, porque la iglesia somos todos, ¿no? O más bien vamos a hablar de iglesia, pero la organización es la que permitió que de alguna u otra forma se introduzca la psicología, se aplique la psicología en la iglesia en cuanto a separar a los padres de los hijos, tanto en grupos, niños, párvulos, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y la Biblia no habla de eso. Cuando vemos a Jesús predicando, encontramos que Jesús dice que reunía multitudes, sin contar niños y mujeres, ¿no? Y eso lo encontramos en los evangelios. Pero hablaban de que allí había niños, inclusive cuando se multiplicó los panes y los peces, encontramos que era la loncherita de un niño que tenía unos dos panes y unos cuantos peces, creo que eran 2 peces y 2 panes, algo así, ¿no? Es una historia bastante conocida. Entonces vemos que Jesús hablaba a la familia, no la separaba. Pero la iglesia, desde que comenzó a separar a la familia, a separarla por edades, comenzó a caer. Vimos que sí, hasta cierta edad los niños iban con papá y mamá, unos iban a la escuela dominical, a los niños, a los párvulos, otros a los púberes, a los adolescentes, otros a los jóvenes, y así comenzó sutilmente el enemigo a trabajar. Luego vinieron los retiros, los campamentos, cuando los días feriados son los días que la familia tiene que estar reunida, pero la iglesia, creyendo, yo por supuesto creo que creyendo hacer algo bueno, se cometió un error muy grande, porque ya sábado y domingo los hijos no estaban en casa. Es decir, desde el viernes a veces salían feriados. Yo también he trabajado con grupos, ¿no? Y no me escapo, pero hay que reconocer que nos equivocamos, porque el papá y los hijos, sobre todo los padres con los hijos, deben pasar tiempo juntos, disfrutando de una recreación juntos, de viendo un programa, de repente de jugando
vamos a decir, un monopolio, un juego, o salir a caminar al parque, porque de repente no tengo tantos recursos como para ir a un restaurante lujoso, pero en la medida de mis posibilidades, es importante que papá, mamá e hijos puedan pasar tiempo juntos, porque cuando eso no se da, entonces pierde la identidad a los chicos y se aferran al guía, a la persona que los está en la iglesia liderando, vamos a decir. Y muchas veces no son personas idóneas, porque muchos de ellos no son ni casados, son jóvenes que escuchan, dice, y hacen y magnifican el problema de los adolescentes. Y dicen, sí, pues tu papá se ha equivocado, ¿no? Bueno, vamos a orar. Y no hay una comunión, vamos a decir, no hay un diálogo entre líderes y padres. Porque también hay padres que, vamos a decir, descansan en los líderes y los dejan en la escuela dominical porque no quieren, ya se cansaron toda la semana y para ellos es como, uy, qué chévere, uy, qué bien, los voy a dejar en la escuela, por lo menos voy a descansar un par de horas. Y no es así lo que nos enseña la Biblia. Y tampoco no le vamos a echar la culpa a los líderes. Lo que yo estoy hablando es de que nunca se debió separar a la familia. Cuando se habla la palabra, porque la palabra la puede escuchar el papá, la mamá y los hijos. Dice que de la boca de los niños y de los que maman, el Señor ha fundado la fortaleza. Es decir, que la palabra la entienden los niños. Ellos son los primeros que entienden la palabra. Pero sin embargo, cuando la iglesia comenzó a separar en grupos de edades, inclusive existe la edad de oro, que son ya los mayores adultos, ¿no? Los de la tercera edad. Sin embargo, eso no, la Biblia no habla de eso. Pero desde ahí comenzó a caer. Los grandes líderes, los grandes hombres de Dios, muchas veces sus hijos no son lo que verdaderamente deberían de ser. Se ve que se apartan, y no solamente que se apartan, sino que se van al extremo. Y es muy doloroso, es muy, muy doloroso. Conozco muchos casos de estos muy de cerca, de grandes siervos de Dios que trabajan como pastores. Vamos a hablar de la esposa del pastor, el pastor, que trabajan y sin embargo no hay una tacha en ellos. Pero, ¿qué pasó? Yo insisto en esto. Yo creo, mis hermanos amados, de que el problema llegó cuando se dejó meter sutilmente las costumbres del mundo. Porque si bien la psicología aplicada, bueno, vamos a decir así, también se encuentra en la Biblia una psicología, pero no en el punto de separar el hogar, de separar la familia. Los fines de semana, los días feriados, la familia tiene que reunirse, tiene que estar juntas. Para mí ese es el mayor error que cometió la iglesia. Y es doloroso ver el resultado en este momento. A mí se me parte mi corazón cuando veo jóvenes que los he conocido desde bebé, desde la cuna, desde meses. Los he conocido hasta cuando la mamá los ha tenido en el vientre. Y ahora yo los veo grandes y no los veo en el camino de Dios. Es bien doloroso, es bien triste. Están totalmente desenfocados. Están totalmente antagónicos a lo que es todo lo que se refiere a Dios, y yo creo que solamente la misericordia de Dios puede hacer cumplir su palabra, lo que el Señor dice, que instruyamos al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo no se va a apartar. Y esa es la confianza que nosotros como padres tenemos que tener, pero no dormirnos tampoco en nuestros laureles, sino decirle: Señor, yo te entregué a mis hijos. Yo te entregué a mis hijos y yo quiero verlos arriba. De repente no nos encontraré no aquí, pero arriba yo sé que me voy a encontrar con ellos. Orar, hermanos. De verdad es doloroso ver todo esto que está pasando en el mundo cristiano. No estoy hablando solamente porque el mundo, pues, que no tiene a Cristo, pues para ellos es normal el pecado, ¿no? Es más, si no pecan es un tonto.
Pero para el pueblo de Dios estoy hablando, tenemos que orar, porque la tarea es cada día más dura, más difícil. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Padre, en esta hora queremos pedirte perdón porque en el transcurso del tiempo, por querer hacer mejor las cosas, hemos cometido muchos errores. Creo que uno de los grandes errores que como iglesia hemos cometido, que hemos dividido la familia. Hemos dejado entrar el mundo a la iglesia. Y porque tú nunca nos hablaste de separar a los niños de los padres, a los adolescentes de los padres. La palabra tiene que ser escuchada por la familia completa, papá, mamá e hijos en el mismo lugar. Y si había alguna duda de que tal vez algún niño no haya entendido algo, el padre está llamado a explicar la palabra. Pero esa tarea se la delegaron a los líderes de jóvenes, a los maestros de escuela dominical. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, porque hemos cometido ese error. Y ahora vemos cómo los hogares se destruyen tan fácilmente, cómo los hijos se apartan llegando a la universidad. Y muchos de ellos, antes de llegar a la universidad, ya en la escuela, en la secundaria, ya no quieren ir a la iglesia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a recuperar a nuestros hijos, a clamar por ellos. Te rogamos por nuestros jóvenes, porque es bien fácil dejarlos en la máquina, en la computadora. Ahí están tranquilos en la casa, dicen los padres. Están en su cuarto tranquilos, no salen. Mis hijos son tranquilos. Pero ¿qué están viendo, Señor? ¿De qué se están llenando, Padre Santo? Perdónanos, Señor. Perdónanos en el amor de Cristo. Y ayúdanos a pasar tiempo con ellos, de diálogo, de conversar, de salir, caminar, de tener contacto físico, un abrazo, un beso a tu hijo, abrazo, afecto. Ayúdanos, Señor, a recuperar a nuestros hijos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque tú nos vas a pedir cuentas sobre ellos. Un día todos tendremos que comparecer delante de ti, no para condenación, pero tal vez muchos tengan que alejarse de ti porque no tendrán cara para poder enfrentar qué ejemplo le han dado a sus hijos. Y tendrán que alejarse porque, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú no echas fuera a nadie. El hombre mismo se aleja de ti. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a continuar predicando la palabra a tiempo y afuera de tiempo, y hablar más con nuestro testimonio que con nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén.